diseñadas para la gloria de Dios. Un espacio de estudio y reflexión sobre el diseño divino a la luz de la palabra de Dios. A continuación, un nuevo estudio a cargo de Margarita Fuentes. Bien, mis hermanas, vamos a comenzar entonces la tercera parte del estudio de Abigail que hemos estado llevando en estas semanas. Hemos visto todo este estudio, el capítulo 25 de Primera de Samuel. Y hoy día vamos a ver los últimos versículos de este estudio. ¿Qué nos dice el Señor en estos últimos versículos? Ya hemos hablado, ¿cierto? Hemos recorrido el pasaje, hemos estudiado cada personaje, David, Nabal, Abigail, y ese personaje que no aparece en escena, pero que siempre estuvo, que es Dios mismo, actuando en la vida de cada una de estas personas. Hoy día vamos a recordar, ¿cierto?, todo lo que vimos en relación a Abigail. El recorrido de David, ¿cierto?, en esas tierras donde Nabal era un gran señor adinerado. David estuvo con los pastores de Nabal ayudándoles. Después David pide ayuda a Nabal, ¿cierto?, pidiendo alimentos para darle a sus hombres, que eran más de 400 más o menos. Y Nabal se niega a tenderle la mano a David, a brindarle esa ayuda. ¿Cuál es la reacción de David? La semana pasada vimos que David se enfureció, se descontroló, lo sacaron de sus cabales, ¿cierto? Y reaccionó de una forma muy fea, exagerada. Y reaccionó de una forma que no es o que no corresponde a un hijo de Dios. Pero nosotros sabemos en carne propia que muchas veces sí reaccionamos así, que muchas veces nosotras nos descontrolamos y nos dejamos llevar porque nos molestamos por algo, nos airamos y hasta llegamos a pecar. Pero en este estudio vimos que David estaba tan enfurecido que decidió y le dijo a sus hombres que se armaran todos y iban directo a la casa de Nabal, porque él dijo que ningún varón iba a quedar con vida. Iba directo a matar a Nabal y a toda su gente. Sin embargo, un criado va y le avisa a Abigail que esto iba a suceder, por lo tanto era necesario urgentemente actuar en este sentido. Y Abigail, con la sabiduría que Dios le había dado, esa prudencia, rápidamente decide y dice, toma alimento, ¿cierto? 200 panes, carne, ya no recuerdo cuánto, pero era mucho alimento. Y corre, sin avisarle a su esposo, a encontrarse con David. Y en ese momento, cuando ella se encuentra con David, sucede algo muy hermoso, que yo quisiera recordarlo hoy día. En el versículo 29, si no me equivoco, en el versículo 29, Abigail le dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor, será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y esto es lo que yo encuentro hermoso, hermana, que quisiera que nunca se nos olvide. Y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Esta es la justicia de Dios que Abigail sabía que Dios iba a hacer. Por lo tanto, le estaba diciendo a David, con palabras nuestras, que no era necesario que él tomara venganza, no era necesario que él cometiera ese error, porque él era un hijo de Dios y Dios iba a hacer justicia por él. Más adelante, Abigail le hace ver a David en estos versículos, ¿cierto? Le hace recordar a David todo lo que Dios quería hacer con él. Y en el versículo 31 al final dice, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Después, en el versículo 33, David le dice, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Es decir, de esta forma David le agradece a Abigail que haya llegado frente a él y que haya impedido que él derramara sangre sin motivo alguno.
Entonces vemos que la actitud de Abigail, esa actitud valiente y humilde, hace entrar en razón a David, y él a su vez reconoce que Dios la envió y que le agradece por haber actuado de esa manera. Pero en el versículo 24, antes, Abigail dice algo muy hermoso y dice, Señor, dice, y se echó a sus pies y dijo, esto es cuando se encuentra recién con él, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Estamos en 1 Samuel capítulo 25, el versículo 24, Abigail dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado. ¿Le recuerda a usted, hermana, quién fue el que echó sobre sí el pecado de muchos? Fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús hizo eso por nosotros, por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús cargó la cruz hasta la muerte por nosotros. Esa cruz eran nuestros pecados. Es decir, en Abigail nosotros podríamos ver una actitud cristocéntrica. Podemos ver, ahí Dios nos está mostrando, ¿cierto?, que hay alguien que intercede por el pecado de otro. Porque Abigail no, a lo mejor ni siquiera lo hizo porque amaba a su esposo. No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Sabemos sí que Abigail tenía una vida muy miserable y muy triste al lado de ese hombre necio y perverso, que era de malos tratos, que era un borracho. Pero en este versículo yo encuentro tan hermoso de que ella diga, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Más adelante dice, más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella se humilla al tal punto que se hace responsable del pecado de su esposo y pide autorización a su señor, es decir, a David, para poder hablarle y ahora para poder interceder por su esposo. Entonces, nosotros aquí en la vida de Abigail, en estas lecciones, hemos encontrado cosas muy hermosas, que si bien es cierto, para nosotras hoy día aplicarlas es difícil. Es muy difícil que yo vaya y yo me culpe o me responsabilice por el pecado de otro. Solo Dios, por medio de su Espíritu Santo y su gracia salvífica, pueden hacer eso con nosotros. Y no es fácil. Humanamente no es fácil. Por lo tanto, todo lo que nosotros hemos ido viendo en estos capítulos, en estos versículos del capítulo 25, nos han dejado la vara muy alta y una tremenda responsabilidad. Pero hoy día nos vamos a concentrar en los versículos 39 en adelante. Y vamos a ver cómo termina este capítulo y qué mensaje nos tiene el Señor. El título de hoy dice, deja todo en las manos de Dios. Y un versículo que vamos a dar lectura en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 9, dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Lo que Abigail hizo en este capítulo fue interceder, fue pacificar o ser pacífica, o iba en una misión de paz cuando se presentó ante David. Iba con una misión específica y era impedir un desastre, impedir que murieran toda la gente de su casa, incluyendo su esposo, pero también impedir que David cometiera un pecado tan grande como era el quitarle la vida a muchos inocentes, guiado o dejándose llevar por la ira. Entonces la misión que Abigail cumplió en ese minuto era fundamental. Dios trabajando silenciosamente, sin verlo en escena, literalmente, pero a través de Abigail pudimos verlo claramente, como veíamos en el versículo 24. Señor mío, sobre mí sea el pecado. Y Mateo nos dice en el versículo 9 del capítulo 5, dichosos los que trabajan por la paz,
y esto nos incluye a nosotras, porque serán llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto somos pacificadores. Y esa es nuestra misión. No es echarle más leña al fuego, sino que ser misioneros o trabajando por la paz, en bien del bienestar de la familia, del trabajo, donde sea que nos encontremos. Entonces, el versículo 39 en adelante, yo sé que ya todas hemos leído el capítulo completo, pero acá nos relata que después que Abigail, en el versículo 36, después que se encuentra con David y David ya le dice que vaya en paz a su casa porque le ha tenido respeto, porque ya no va a hacer nada, porque entendió el mensaje, Abigail cuando llega a su casa se encuentra con que su esposo estaba dándose un gran banquete como de rey, dice el versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Estaba ebrio, con toda su gente, comiendo como un rey. Es decir, la comida que David le había pedido, a Nabal no le costaba nada haberlos invitado a su casa, a su mesa, y haber compartido todo ese alimento con ellos. Pero ya dijimos que era necio, era perverso, era un avaro, era un hombre insensato. Por lo tanto, ya no podemos pedirle más. Abigail ve a su esposo en esa triste condición. Su esposo no se enteró en ese momento de todo lo que había pasado, de lo que había hecho su esposa, de lo que pretendía hacer David. O quizás ni siquiera se dio cuenta, ni se dio por aludido, de que su respuesta a los hombres que David había enviado causó en David una reacción tan grande que él estuvo a punto de perder la vida. Hasta ese momento él no se había enterado. Pero al otro día, Abigail ve que ya había pasado el efecto del vino en su esposo y le cuenta todo lo que había sucedido, las consecuencias de la respuesta que él había dado. ¿Qué causó en David? Tiene que haberle contado, y él venía a matarte, a matarnos a todos, pero yo tomé alimento, yo tomé todo lo que encontré y lo llevé, ¿para qué? Para que sus hombres fueran alimentados. Es decir, con lo que Abigail le llevó a David, ya Nabal no le debía nada a David. Con eso se daba por pagado. Esa era la ofrenda de paz que Abigail llevaba. Toma, dale a tus hombres esto y que por favor hasta aquí quede todo el problema, que aquí muere el problema, con palabras nuestras. Y en ese momento Abigail le dice a David todo lo que Dios quería hacer con él, le recuerda a David. Por eso él entra en razón gracias al amor de Dios con David. Pero en el versículo 38 nos dice, en el 37 dice que cuando Abigail le cuenta todas estas cosas a su esposo, su corazón desmayó en él y se quedó como una piedra. Entendemos que entró en shock, podemos decir que le dio como que entró en coma, como un ataque cardiorrespiratorio, pero él duró 10 días en esa condición, 10 días como una piedra, paralizado. Tanto fue el impacto, quizá, de lo que Abigail le contó, que el hombre entró en shock. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista divino, yo creo que David, cuando se entera David de que Nabal había muerto, dice en el versículo 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Es decir, con estas palabras, David está diciendo que Dios hizo justicia. No fue necesario que él con sus manos hiciera justicia, sino que permitió que Dios hiciera justicia por él. Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal. Es decir, gracias Dios mío, porque tú viste esta afrenta que yo llevaba por causa de Nabal y tú hiciste justicia. Cuando David se entera que Nabal había muerto, alabó a Dios y bendijo a Dios porque había hecho justicia.
Pero después de esto, David, nos dice el versículo 39, al final del versículo 39 dice, después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Hermana Corita, ¿puede bajar, ponerle silencio a su computador, por favor? Gracias. Entonces estamos diciendo que en el versículo 39, al final, David, después de enterarse que Nabal había muerto, manda a buscar a Abigail para tomarla por su mujer. Entonces hasta aquí nosotros vemos el final como un cuento de hadas. Es como un final feliz, porque David fue atormentado por ese hombre necio. David fue quizá humillado por Nabal. Y luego de esto, Abigail intercede. Abigail era una mujer hermosa, una mujer inteligente, una mujer humilde, una mujer prudente, una mujer completa, ideal para un hombre que iba a ser rey. Entonces él dijo, yo me voy a quedar con ella, porque ella es la mujer que yo necesito. La manda a buscar. ¿Y qué vemos entonces cuando David manda a buscar a Abigail? ¿Cuál fue la respuesta de Abigail? En el versículo 41 dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Eso dice la Reina Valera. La NBI dice, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Es decir, ella estaba dispuesta a servir a su señor, a David como rey. Y nosotros vimos que antes Abigail le había dicho a David que cuando Dios lo pusiera en altura, cuando ya fuera rey, ¿cierto? Le dijo en el versículo 31, cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y David se acordó de esa sierva y la mandó a buscar para tomarla por esposa, y ella responde que ella está dispuesta a servir a su señor y aún a lavar los pies de los siervos de su señor. Ella estaba dispuesta a servir, porque ella entendía que como una hija de Dios, su trabajo era servir. Ahora que ya había sido liberada de ese hombre necio, de ese hombre malvado, Abigail había quedado viuda. Y como estaba sola, claro, a lo mejor con toda esa riqueza, a lo mejor ella no iba a necesitar que alguien se preocupara de ella porque tenía las riquezas que había dejado su marido. Pero no era ese el plan de Dios para Abigail. Abigail tenía que ahora unirse a David porque iba a ser rey. Pero la respuesta de Abigail fue una respuesta tan humilde, de un corazón tan humilde, que hasta aquí hemos visto en ella que no ha cambiado su actitud. El hecho de haber quedado viuda, el hecho de haber sido la esposa de un hombre tan perverso, su actitud siempre fue la misma. Y eso es maravilloso, no varió en nada. Y más adelante vemos, ¿cierto?, que Abigail termina casándose con este hombre a quien ella había influenciado, en quien ella había invertido tiempo. Su discernimiento, su discreción, su sabiduría lo habían hecho un mejor hombre. Toda esa actitud humilde y hermosa de Abigail hicieron que David entrara en razón y no actuara como un necio. Esa actitud de Abigail hicieron que David se quedara libre de pecar. No llegó a pecar al punto de matar a Nabal y de comportarse como Nabal. Lo habían guardado de pecar en un momento de debilidad o en un momento de ira. Entonces, esa actitud hermosa de Abigail permitieron que a David se fijara en ella y se casan. Esa forma razonada y su espíritu al abordarlo, lo rescataron, lo guardaron y lo protegieron de hacer lo que él tenía en mente, lo que vimos en el versículo 29. Es decir,
que la humildad y el carácter apacible de Abigail hicieron que ese hombre diera media vuelta y se fuera y entrara en razón, como ya lo hemos dicho. Y para nosotras hoy día, no importa en qué etapa de nuestra vida estemos, la vida es difícil, la vida es dura. Y para nosotras, dice la palabra del Señor de que para nosotros no va a ser fácil estar aquí en la tierra. No es fácil vivir en este mundo donde estamos rodeados nosotros de navales. A veces vivimos con navales, con un naval. Dijimos la semana pasada que podía ser un hijo, un esposo, un vecino, el suegro, la suegra, etc. Puede ser un naval. Y que ese naval no tiene o no significa que yo me relacione con esa persona, que yo me comporte como esa persona, sino que yo como un hijo de Dios tengo que imitar a Cristo, imitar a Dios, como la palabra del Señor nos dice. Y para esto necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotras. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Abigail, al casarse con David, uno podría pensar que fue feliz, que fue un cuento de hadas, como en un cuento de hadas, que se casaron y vivieron felices para siempre. Pero no debemos olvidar que David era fugitivo. Él andaba arrancando de Saúl porque lo quería matar. Y esto no cambió tan rápidamente. Pasó tiempo en que David quedó libre de esa persecución de Saúl. Por lo tanto, Abigail, al casarse con David, ella tuvo que seguir a David en el andar arrancando, en el andar escondiéndose. Abigail tuvo que andar con David en esos caminos, escondiéndose como fugitivo. Por lo tanto, no tiene que haber sido fácil para ella. No tiene que haber sido muy fácil el andar de ciudad en ciudad, escondiéndose, buscando cómo alimentarse, teniendo ella una tremenda hacienda, teniendo muchas riquezas con ese hombre, pero acá quizás David la trataba bien, pero ella tenía que seguirlo porque él era un fugitivo. Por lo tanto, los problemas para Abigail iban a continuar. No iba a ser fácil. Pero ella tenía un corazón apacible. Ella tenía un corazón humilde y estaba dispuesta a servir. Por lo tanto, si no se quejaba o no reclamaba contra Nabal, que era un hombre necio e insensato, quizás ella, a lo mejor, poniendo en una balanza, se sentía mucho mejor porque era mejor tratada, se sentía más importante. Pero a esto le tenemos que sumar que más adelante dice, en el versículo 43, dice: también tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Es decir, David no tenía solo una esposa, David tenía más de una esposa. Entonces, por lo tanto, no era Abigail solamente, sino que también tenía que compartir a su esposo con otra mujer, y esto se estilaba en ese tiempo, era común. No vamos a decir que Dios lo permitió o era una ley que Dios había dado, pero tampoco había dicho nada a Dios al respecto. Entonces era una costumbre que los reyes o los hombres tenían más de una esposa. O si la esposa era estéril, el hombre podía tener hijos con su criado, con la concubina. Y este era el caso de Abigail. Por lo tanto, Abigail tuvo que vivir esa vida. Continuó viviendo esa vida. Por eso acá, en el versículo de Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para nosotras hoy día, nuestra vida, en qué situación estamos cada una de nosotras, independiente, cada una tiene sus propios problemas porque cada vida es un universo, cada familia es un mundo donde se viven distintas realidades, con distintos caracteres, donde tenemos que aprender a complementarnos. Pero el Señor a nosotros nos dice que en Él tenemos que tener paz, que nosotros en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, a través de Cristo nosotros podemos vencer y podemos sobrellevar esos problemas. Tal como Abigail lo pudo hacer,
al lado de ese hombre malvado, ese hombre insensato. David era un hombre temperamental, era un hombre difícil, porque se enojaba, se airaba y quería ir a la guerra y quería ir a matar al tiro. Era un hombre de difícil carácter. Quizás no lo podemos comparar con Nabal, pero era un hombre difícil. La enseñanza para nosotros hoy día, para resumir ya todo este capítulo, ya habiendo terminado de verlo, un punto importante es que nosotros no tenemos que tomar la venganza en nuestras manos. El título de este estudio dice, deja todo en las manos de Dios. Y eso para nosotras. Tenemos que dejar todo en las manos de Dios. No tenemos que vengarnos, tenemos que dejar que Dios se vengue del mal. Dios lo hará en su tiempo y a su manera, tal como lo hizo con David. Dios le cortó la vida a Nabal y eso fue justicia para Abigail y para David. No te vengues, deja que Dios se vengue del mal, Él lo hará en su tiempo y a su manera. Romanos capítulo 12, verso 19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y lo pudimos ver en este capítulo. Porque Dios le quitó la vida a Nabal. Fue justicia. Segundo punto importante para nosotras como enseñanza. Si hay tendencias similares a las de Nabal en tu propio corazón o en tu trato con los demás, eso te humillará. Nabal fue humillado. Fue humillado, ¿por qué? Porque su mujer lo tuvo que ir a defender y luego de eso Dios le cortó la vida, Dios le quitó la vida. Proverbios 29, 23, ¿qué nos dice al respecto? La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Es decir, que el hombre soberbio es abatido, mas el hombre que es humilde, Dios lo honra. La palabra del Señor dice que Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Es decir, este capítulo que hemos visto, este estudio, a nosotros nos llama a la humildad, a ser humildes delante del Señor y a ser humildes con los demás, con nuestro prójimo. Tenemos que amarle. A veces es necesario guardar silencio, cuesta guardar silencio, pero eso es prudencia. Es necesario para que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Tercer punto importante, confiar en Dios para vengar el mal no significa que le pidamos a Dios que mate a los Nabales en nuestra vida. Nuestra solicitud principal debe ser que Dios los lleve al arrepentimiento. Ese Nabal, esa persona difícil con la que yo me tengo que relacionar o con la que tengo que vivir, etcétera, yo tengo que orar por esa persona. El Señor a mí me manda a orar por esa persona, a pedirle que no que le quite la vida como lo hizo Dios con Nabal, sino que Dios le muestre su error, le muestre su pecado y pueda ese hombre ir al arrepentimiento, que Dios lo lleve al arrepentimiento. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nosotras sabemos que nuestra vida en comunión con Dios es a través de la oración y de la lectura de la palabra. Pero también el Señor nos habla de que cuando yo vaya a orar no tengo que tener nada con mi hermano. Si tengo algún problema yo lo tengo que arreglar para que mi oración el Señor la reciba. Entonces yo tengo que pedirle al Señor que me ayude a perdonar a esa persona y a la vez esa persona conozca a Cristo y reciba a Cristo en su vida. Otro punto importante es la corrección de Dios en nuestras vidas nos guía al arrepentimiento. Cuando Dios a nosotros nos corrige, como lo hizo con David, cuando Abigail va y le sale al encuentro y le hace ver su error, David se arrepintió, entró en razón y se devolvió. Arrepentirse es devolverse, no continuar en mi pecado, sino volverme a Dios. La corrección de Dios en nuestras vidas nos guía al arrepentimiento. Hechos capítulo 3, verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
es necesario que yo hoy día haga un análisis en mi vida a la luz de la palabra del Señor, en oración, y le diga, Señor, muéstrame qué hay en mi vida. ¿Qué hay en mi vida que tengo que corregir? Enséñame el camino por el que yo debo andar, dice el salmista. Muéstrame el camino para que yo me conduzca por ese camino que me lleve a ti, que me lleve al arrepentimiento. Y de esa forma Dios va a perdonarme, va a perdonar a ese que me está hiriendo o va a hacer conforme a su voluntad. Pero así van a venir tiempos de refrigerio, dice Hechos capítulo 3, verso 19. Los seguidores de Cristo podemos estar contentos en cada circunstancia porque sabemos que viene un verdadero final feliz. Si bien para Abigail fue liberada porque Nabal desapareció de este mundo porque murió, Abigail continuó su vida ahora al lado de David como rey. Quizás el final de Abigail fue un poquito mejor, no completamente feliz, pero fue un poco mejor. Porque estando en esta tierra uno no puede decir que es completamente feliz porque siempre va a haber algo que nos va a quejar. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa, que es que el día que Dios nos llame a su presencia vamos a tener un verdadero final feliz. Quizás no lo vamos a vivir acá en la tierra, pero sí en la presencia de Dios, en la vida eterna, que es para donde todos vamos caminando. Isaías 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios sea en nuestros corazones, mediante nuestra vida en Cristo, con Cristo. Si nosotros confiamos en Él, nosotros nos aferramos a Dios con todas las herramientas que Él nos ha dado, nosotros vamos a tener ese verdadero final feliz en Cristo Jesús, en su presencia. Decir lo correcto cuando Dios quiere que lo digas te protegerá de explotar y de decir todo tipo de cosas de las cuales después te arrepentirás. ¿Qué es decir lo correcto? ¿A qué podríamos llamarle decir lo correcto? Si nosotros leemos la Escritura, la palabra del Señor a nosotros nos enseña cómo conducirnos, cómo hablar, cómo relacionarnos. A veces es necesario no decir nada. A veces un gesto, una palabra, una mirada, dicen más que 1000 palabras. Y a veces con eso nosotros erramos y herimos también. Amós 5:13 dice: Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Como hablábamos durante este estudio, es necesario muchas veces practicar la prudencia. ¿De qué manera? Guardando silencio. Si vemos que el ambiente está muy tenso, a veces es mejor callarnos. Y cuando nosotros guardamos silencio, el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas. Dejamos que el Espíritu de Dios hable. Nosotros muchas veces a lo mejor nos encontramos con personas que hablan demasiado y a veces ya llega a ser molesto. Y ahí no habita el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es pasivo, trae paz, no nos irrita, al contrario. Por lo tanto, es necesario que practiquemos el guardar silencio, el callar y dejar que Dios hable a mi corazón para yo ser edificada. Tenemos influencia y poder para hacer lo correcto, nosotras como mujeres. Si estás llena del Espíritu Santo y la palabra de Dios, lo que acabábamos de decir, la palabra de Dios a nosotros nos enseña cómo conducirnos, cómo hablar. Y el Espíritu Santo nos trae a nuestro espíritu y nos recuerda qué tenemos que decir en el momento preciso. Por lo tanto, Salmo 119, versículo 57 dice: Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Mi porción es Jehová. Dios habita en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Y cuando yo guardo sus palabras, ellas están en mí. Cuando mi boca se abre para hablar, van a salir palabras de bendición, palabras que edifiquen. Tal como lo vimos en Abigail, como ella le habló a David. Palabras de edificación que hicieron que ese hombre fuera confrontado y dijera: wow, estoy equivocado, voy por mal camino, me devuelvo.
Eso necesita Dios de nosotras como mujeres, como esposa, como madre, que mis palabras sean de edificación. Mi porción tiene que ser Jehová, tiene que ser Dios, su Espíritu Santo en mi vida. Guardaré sus palabras y cuando yo abra mi boca, podré edificar con mis palabras, ya sea en una discusión, a lo mejor una persona que tengo al frente. Nos contaba nuestra hermana Bárbara, en un momento difícil, quizás de repente es mejor guardar silencio y hablar lo justo y necesario y clamar a Dios que Él nos guíe, que ponga palabras en nuestra boca, porque nosotros con las palabras podemos formar un gran incendio. Que Dios no quiere eso, no nos llama a eso. Qué bendición tan grande llegar a este punto de conocer la palabra del Señor y apropiarnos de las preciosas promesas que Dios nos ofrece. Como recién estábamos diciendo, el conocer la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas, nos edifica y también podemos edificar a otros. Nos apropiamos de las promesas que Dios nos ofrece y podemos compartirlas con quienes nos rodean. Lucas 11:28 nos dice, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Somos llamados bienaventurados, hermanas, cuando nosotros oímos su palabra y la guardamos en nuestro corazón. Y eso no va a quedar ahí, porque naturalmente nosotros vamos a sentir la necesidad de compartirla con otros, compartirla en mi hogar, compartirla con mis vecinos, en mi trabajo. Hemos escuchado muchos testimonios de hermanas que en su trabajo han visto personas muy afectadas, han visto personas muy heridas por la vida, dolidas, amedrentadas, y con una palabra hermosa que sale de lo más profundo del corazón, que está basada en la Biblia, en la palabra de Dios que es vida, esa persona ha sido edificada, ha sido alentada. Por eso es necesario que nos alimentemos de ella. No quedarnos con lo que escuchamos solo en la iglesia, sino ir a ella. Si el domingo yo escucho una palabra, yo en la semana medito en ella. Pertenecer a un grupo de devocionales como lo que tenemos con nuestra hermana Nunutza, varias hermanas, estamos todos los días estudiando, leyendo, meditando. Hay formas de seguir, hay pasos que se siguen para poder meditar en la palabra del Señor. Hay un orden. Y eso nos va a edificar a nosotras y vamos a poder edificar a otros. El Evangelio que el Señor nos ha enseñado nos llama continuamente al servicio. El problema es cuando nos desenfocamos y perdemos de vista que debemos servir al Señor y no a los hombres, con la expectativa de que los hombres respondan de la misma manera como lo hicimos nosotras. Esto lo pudimos ver en David. David le tendió la mano a los pastores de Nabal. Les ayudaron, estuvieron con ellos. Después David, pensando que Nabal actuaba igual que ellos, fue a pedir ayuda, fue a pedir alimento y se encontró con una respuesta totalmente contraria, totalmente negativa. Y él actuó, ya vimos cómo actuó, de una manera exagerada, ¿cierto? Como un necio, al principio. El Evangelio a nosotros nos llama continuamente a servir, porque Cristo vino a servir, y Él nos llamó a nosotros y nos enseñó a servir, no a ser servidos. Yo voy y yo me doy por entero por la obra de Dios. Pero hay un problema cuando nosotros esperamos, damos esperando a cambio algo. Perdemos de vista que debemos servir al Señor y no a los hombres. Cuando yo sirvo por amor a Dios, yo no sirvo esperando que el otro me retribuya, yo sirvo porque amo. Cuando yo amo a mis hijos, yo los cuido, yo les sirvo, yo les hago sus cosas porque los amo, no esperando que ellos me devuelvan. Es lo mismo en la obra del Señor. Es lo mismo con mi esposo, es lo mismo con los demás. Yo tengo que entregarme por la obra del Señor en el servicio porque amo a Dios, porque todo lo que Él ha hecho por mí no se compara con lo mínimo que yo pueda dar para Él. 1 de Pedro 3:9 nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí está el versículo que nosotros hemos repetido muchas veces en este estudio. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. David estuvo a punto de cometer ese pecado, devolver mal por mal o maldición por maldición.
pero el amor de Dios hizo que él se volviera de ese mal camino. Hoy día nosotras examinémonos y veamos, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy devolviendo mal por mal? Si alguien me ignoró, yo también la voy a ignorar. Si alguien no me respondió, yo tampoco le voy a responder. A lo mejor en detalles en nuestras vidas, hermanas, nosotros hemos cometido este pecado. Pero el Señor a nosotros hoy día nos habla y nos dice que nosotros fuimos llamados para que heredemos bendición. Entonces, miremos a Cristo, imitemos a Cristo como Él lo hizo. Sigue sirviendo a quienes te rodean sin esperar retribución. Hazlo como para el Señor y no para los hombres. Así guardaremos el corazón y serviremos con libertad sabiendo que a Cristo el Señor servimos. No estamos sirviendo a los hombres. Esta obra, el Evangelio, no es de un hombre, no es de los hombres. Es de Dios mismo, que lo trajo a nosotros a través de Cristo. Murió en una cruz por amor a nosotros. Es la mayor muestra de amor que nosotros hemos podido ver hacia nuestras vidas. Y hoy día nosotros, ¿de qué forma retribuimos? Sirviendo a Dios por amor, no esperando que Dios haga algo por nosotras. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muchas veces a lo mejor vamos a servir y no nos van a dar las gracias, no nos van a retribuir como nosotros hemos hecho, como pasó con David. Pero nunca debemos olvidarnos, hermanas, de que nosotros servimos al Señor. En el trabajo yo no tengo que hacer las cosas para que mi jefe me vea y me suba, ¿cierto? Me aumente el sueldo o me ponga en un lugar más importante. No, porque donde yo voy, yo estoy glorificando a Dios. Nosotros fuimos creadas para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se refleje en nuestras vidas. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, en el hogar, donde voy, en la calle, en el supermercado. En nuestra humanidad queremos la gloria. Y el resultado final de ser como Cristo sin pasar por el proceso. Pero el proceso es la cruz. Tu naval es tu cruz. Cada uno de nosotros, los seres humanos, llevamos una cruz, que es un problema, una dificultad que enfrentamos todos. Nadie está libre de esto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Cristo, yo he vencido al mundo. Nosotros queremos vivir la gloria de Dios aquí, pero queremos evitarnos el proceso difícil. Queremos evitar ese proceso de problema, de enfermedad o como sea. Pero nosotros tenemos que llevar nuestra cruz, porque Cristo así lo dijo. Que vayamos en pos de Él, tomemos nuestra cruz y le sigamos. Mateo 16, 24, ¿qué nos dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotros vamos a tener problemas siempre mientras estemos en este mundo. No estamos libres de eso. Van a haber días buenos, días malos, días peores. Pero nosotros no podemos olvidarnos que no estamos solos, no estamos solas. Cristo Jesús nos prometió que Él iba a estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. Y su Espíritu Santo quedó para consolarnos, para guiarnos, para hacernos volver a Cristo. No nos olvidemos. Nosotros vamos a pasar por el proceso aquí en la tierra mientras estemos aquí. No estamos solas, Cristo va con nosotros. Todo lo bueno, todo lo sabio que cualquiera de nosotras haga es una expresión de que Cristo está viviendo su vida en y a través de nosotras. Y esto es maravilloso. Cristo está haciendo su obra. Estamos en el camino de la santificación. Y el proceso de la santificación no termina. Termina en la glorificación. El día en que veamos el rostro de Cristo cara a cara, ese día termina el proceso de santificación. Por lo tanto, todo lo bueno, todo lo sabio que cualquiera de nosotros pueda hacer, es una expresión de que Cristo está trabajando en nuestras vidas.
en y a través de nosotras. No es algo mío, no es que yo sea mejor que el resto, es lo que Dios hace con nosotras, es la obra de Cristo en nosotras. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo bueno que pueda salir de nosotras no es nuestro. Es la obra que Cristo Jesús ha realizado en nuestras vidas y se va perfeccionando cada día, con cada situación difícil, con esta cruz que llevamos. A veces caemos, pero Cristo dice que nos levanta. Hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para nosotros en Cristo Jesús, ¿cierto? Por lo tanto, no debemos desanimarnos. La humildad y la disposición de tomar el lugar del ofensor, esa disposición de ser sustitutos y recibir lo que el ofensor merece, todas esas cosas son ejemplos y eso es lo que nos lleva hacia una mujer como Abigail. Somos atraídas por aquellas cualidades que son cristocéntricas. Lo que vimos en Abigail en todo este estudio son ejemplos que Cristo nos dejó. La humildad, la prudencia, la sensatez. Todo eso a nosotros nos ha atraído. Hemos encontrado hermoso lo que Abigail nos ha enseñado a través de este estudio. Este es un ejemplo de lo que Cristo quiere hacer con nosotras. Es un ejemplo de la obra que Dios quiere ir haciendo a través de nosotras, limpiándonos, purificándonos, enseñándonos. Por eso debemos llevarla a la oración. 1 Corintios 11:1 nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y nosotras conocemos la vida que tuvo el apóstol Pablo. No fue una vida fácil, fue una vida difícil después que él conoció a Cristo. Después que Dios se le reveló a su vida, la vida de Pablo fue difícil. Pero dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces nosotras hoy día, la palabra del Señor nos ha hablado de que, de muchas cosas, pero que no va a ser fácil. Nos vamos a rodear de personas difíciles. El estudio pasado decíamos que era necesario que nos rodeáramos de personas virtuosas, que nos dieran consejos verdaderos, que nos hablaran con amor, que fueran tan amorosos, que nos amaran de tal forma que nos digan la verdad. Entonces, las preguntas para nosotras. ¿Recuerdas alguna situación específica en la cual alguna persona te haya afligido a tal punto de afectar tu paz, perder el gozo y no dejar de pensar en lo que te hicieron o te dijeron? ¿Cómo reaccionaste? La segunda pregunta, ¿qué tanto conocemos las promesas de Dios para nuestras vidas? ¿Conocemos realmente la palabra de Dios? ¿Las promesas nos hemos adueñado de ellas? Y por último, ¿cómo te apuntan a Jesús y al Evangelio estos personajes, Nabal, Abigail, David y todo lo que hemos leído en 1 Samuel capítulo 25? Todas estas cosas, todas estas conclusiones que hemos sacado cada una de forma personal, ahora nosotras tenemos que llevarlas a la práctica. ¿Qué me enseñó este capítulo? ¿Qué me enseñó este versículo? Cada una hace su apunte, cada una hace su conclusión y con la ayuda del Señor tenemos que pedirle que Él nos ayude a llevarlo a la práctica. Si no lo hemos vivido, nos va a llegar un momento en que vamos a tener que vivirlo. Ahora el Señor nos capacite y nos ayude para recordar todo lo que el Señor nos enseñó y aún sigamos meditando en su palabra, en todos estos versículos que hemos leído, que nos hablan a nuestra vida y podamos aprenderlos de memoria y practicarlo. Para cerrar, vamos a hacer una oración luego para ver si alguna hermana quiere compartir algún pensamiento. Vamos ahora. Padre Celestial, le damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha hablado en nuestras vidas. Hemos visto, Señor, su amor, su misericordia, su brazo extendido a favor de sus hijos. Tanto, Señor, en el Antiguo Testamento, en este capítulo de 1 de Samuel, donde hemos visto cómo usted ha obrado en forma silenciosa, pero muy notoria, Señor, al ir escudriñando su palabra. Gracias, Señor, por llevarnos a la vida de Abigail.
Gracias, Señor, por llevarnos a este capítulo. Ayúdanos, Señor amado, para seguir escudriñando tu palabra, para seguir aprendiendo de ella, para que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y podamos nosotras ser hacedores de ella, poder compartirla con otras personas. Te pedimos tu ayuda, Señor, tú nos capacites. Tú eres, Señor, quien nos capacita. Tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca, nos ayude para que en el momento preciso podamos recordar tu palabra y llevarla a la práctica. Pedimos tu bendición y la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.